Buenos días, hoy es martes 7 de marzo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la bienvenida a la magíster Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Magíster, buenos días, gracias por aceptar la invitación para seguir dialogando sobre los problemas que enfrenta diariamente el Magisterio Nacional frente al gobierno del señor Guillermo Lasso. Pero ustedes salieron a las calles, están movilizándose, exigiendo la salida del presidente Lasso. Quisiéramos conocer los puntos principales, qué es lo que piensa el magisterio frente a la realidad política que vive el país. Buenos días. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan. Desde la Unión Nacional de Educadores hemos sido muy claros, frontales en el hecho de que el gobierno, por su incapacidad de resolver los problemas del pueblo ecuatoriano, especialmente el sector social, tiene que dar un paso al costado. Y mucho más ahora en donde ha salido a relucir los casos de corrupción y la narcopolítica, en donde está involucrado el presidente de la República. La Unión Nacional de Educadores en el mes de diciembre pedimos al CNE participar en la consulta popular, porque sabíamos que este era un engaño, era una consulta mentirosa y mañosa, y el pueblo no se equivocó y en las urnas le rechazó al presidente de la República justamente por su actuar en estos 2 años que no le resuelve los problemas al pueblo ecuatoriano. Resuelve, sí, las utilidades de la banca, resuelve las utilidades de los grandes empresarios, pero al pueblo ecuatoriano le ha dejado a un lado. Por eso es que 2 millones de ecuatorianos han pasado de la pobreza a la extrema pobreza. Y en el tema educativo realmente hay un retroceso que es muy preocupante. El hecho, por ejemplo, del plan de reinserción escolar que no ha aplicado y el reglamento no lo acoge. Son más de 200.000 niños que no han regresado a las aulas y vemos que esos niños están, según el INEC, están en trabajo infantil, están en las niñas madres que no pueden regresar porque no tienen quien les cuide a sus niños. Pero hay algo más grave que no nos dicen y es el hecho de que están siendo reclutados los niños. Hay ya sicarios de menores de edad y eso es preocupante. Y mientras tanto que el plan de erradicación de todo tipo de violencia en el ámbito escolar se le va postergando. Entonces, esa es una incapacidad para resolver los problemas y en este caso un ejemplo específico que es en el campo educativo. Por eso nosotros pedimos que tenga decencia y ya que recibió la derrota del pueblo ecuatoriano en las urnas y que ahora en la Asamblea Nacional con las investigaciones que ha salido a la luz, se inicia ya, hay un pedido ya para la Corte Constitucional sobre un juicio político. Nosotros decimos que el presidente de la República tiene que dar un paso al costado. Pero se dice que son investigaciones parcializadas con dedicatorias y que no están todos los que son, ni son todos los que están. Bueno, en este caso nosotros las investigaciones desde la policía. Entonces, no puede haber una investigación parcializada por parte de la policía. Es una investigación que data del año 2020 y que está involucrada la Policía de Colombia, está involucrada la policía de países europeos, de Estados Unidos inclusive. Entonces, decir que una investigación de esta magnitud esté parcializada es querer negar una realidad. Aquí hay algo que es prácticamente visto por los ecuatorianos y que ha sido denunciado como el tema de la corrupción. Por ejemplo, Hernán Luque, él es delegado del presidente de la República
El presidente le delegó. Y todas las acciones que el delegado haga es corresponsabilidad del delegante, en este caso el presidente de la República, quien dice inclusive que había conocido esos actos de corrupción y no hizo nada. Y la omisión es también parte de un delito, la omisión. Entonces aquí no podemos hablar de parcialización, no podemos hablar que aquí hay una especie de satanización a las acciones del presidente. Aquí lo que hay es corrupción y una corrupción que está siendo demostrada. La corrupción en las empresas públicas del Estado, que maneja alrededor de 13.000 millones de dólares, y también esta otra investigación de la narcopolítica en donde Cherres, que es amigo, es del círculo íntimo del presidente de la República, amigo de su cuñado y también amigo de su delegado ante las empresas públicas. Entonces aquí no podemos decir que está siendo parcializado, sino que hay una realidad, hay una investigación hecha y sobre esa investigación la Asamblea Nacional ha tomado una decisión que es el ir por el juicio político al presidente. Bueno, la corrupción no es de ahora, ¿no? Doña Isabel, la corrupción es de décadas y las cárceles deberían estar llenas de delincuentes de cuello blanco, más que delincuentes comunes que roban gallinas o cilindros de gas. La delincuencia hay que combatirla, venga de donde venga. No podemos decir que como ha habido de años atrás corrupción, ya no pasa nada. No podemos normalizar la corrupción y por lo tanto el presidente de la República no tiene patente de corso. Él es un funcionario público que tiene que dar respuestas por la función a la que ha sido, por la cual el pueblo ecuatoriano le eligió. Es un funcionario público y que tiene que dar la cara y que tiene que dar cuentas de sus acciones. Por lo tanto, pues aquí no hay nada que parcializar ni hacerse a un lado. Nosotros hemos denunciado los actos de corrupción del correísmo y que ahora vemos que está prófugo, Jorge Glass está encarcelado y por los delitos menores, porque según las cuentas del propio Banco Mundial, se habla en la década del correísmo, se habla de una corrupción de 74.000 millones de dólares, De un saqueo, de un es saqueo de fuerte. los fondos públicos. Es un saqueo Un saqueo realmente de la monumental, extraordinario. Así es. Entonces aquí y Lenín Moreno no se queda atrás, también se habla de los INAPAPER. El presidente de la República está involucrado en los Pandora Papers, es decir, y además de eso fue el responsable del feriado bancario que vemos cómo también pescaron a río revuelto aquellos que estaban en ese momento en el periodo de Yamil Maguad. Entonces, la corrupción no puede seguir siendo normalizada. Y en el caso de Lenín Moreno, que está siendo ya involucrado, acusado, delito, salen con el cuento el abogado de que como es una persona de la tercera edad, con discapacidad, no puede venir al país a presentarse 2 veces al mes. O sea, cuando les conviene si son discapacitados y cuando no les conviene, cuando son para el empuñe y coger las coimas, ahí no hay ninguna discapacidad. Bueno, el delito de la corrupción tiene que pagar sea quien sea, porque la discapacidad física o algún tipo de incapacidad es justamente para tener beneficios, derechos, no para delinquir. Entonces aquí tiene que ser juzgado el que ha robado, el que nos ha quitado, porque vea, la corrupción lo que hace es quitarnos la vida, es quitarnos la salud, es quitarnos la educación, es quitarnos el trabajo. ¿Cuántos están migrando del país y están muriendo en el camino? Están yendo a buscar mejores miles de condiciones. ecuatorianos salen diariamente huyendo de este país. Así es, en donde yo trabajo a sección nocturna, son 20 estudiantes que se han ido, que han salido de la educación para irse a trabajar en Estados Unidos, porque aquí no ven un presente y tampoco un futuro. Son 1.300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es caldo de cultivo justamente para estas mafias
que ven en esa juventud la mano de obra para conseguir los objetivos que ellos tienen. Y esto no ha resuelto el presidente de la República, no ha hecho absolutamente nada. Y con los niños y jóvenes estudiantes, como dije anteriormente, con el plan de reinserción escolar tampoco hace absolutamente nada, más bien emite un reglamento de que hay una regresión de De derechos. derechos. Los ecuatorianos prefieren arriesgar sus vidas atravesando la selva del Darién. Muchos quedan en el camino, lamentablemente. Digo, prefieren arriesgar sus vidas a vivir en el país que no hay trabajo, no hay empleo, no hay oportunidades. Los jóvenes no tienen apoyo de las instituciones del Estado y luego buscan pretextos para sancionar, para incrementar penas a los niños que cometen delitos. Justamente ese es el dilema, que ahora quieren aumentar las penas, pero aquí resolver el problema de la delincuencia es invertir en educación, en más educación, pero en una educación de calidad, en una educación en donde los principios no sean transversales, sino sean integrales, el principio de solidaridad, el principio de patriotismo, el principio de libertad. De esta manera vamos a crear hombres y mujeres críticos con una educación investigativa, una educación científica que les ayude a avanzar. La propia UNESCO así lo establece, que mientras mayor sea el nivel de educación, más probabilidades tienen de mejorar su economía en el futuro. Y esto es lo que está pasando con el COVID-19, que hubo una brecha en donde hay un deterioro de la capacidad de los estudiantes, y esto también dice la investigación de la UNESCO, que les va a perjudicar en un 10 y en un 12% de sus ingresos ya cuando sean profesionales o cuando salgan ya a la vida laboral. Y esto realmente es preocupante, cuando en lugar de invertir en educación, en lugar de mejorar la educación, le vamos empeorando, sacando de la malla curricular. Escuchen bien los que nos están mirando, del horario de clases. La ministra de Educación, junto con el presidente de la República, sacan las horas pedagógicas de matemáticas, le reducen de 5, le reducen a 3. Matemáticas, naturales, sociales, Menos lengua, educación, educación menos física, educación. inglés. Entonces hay menos educación cuando ahora tienen ese deterioro en su capacidad de aprender a leer y a escribir las operaciones matemáticas. Lejos de tener un plan de nivelación pedagógica, le reducen y le cambian por clubs. Y esos clubs no hay capacitación para los maestros, no hay insumos, no hay la infraestructura adecuada. ¿Cómo en un club de música, cómo aprende el estudiante si necesita la guitarra, necesita la flauta? Si hay 5 millones de personas en el Ecuador, viven con $3 al día. ¿Cómo van a tener para una flauta, para una guitarra, para un traje, para una comida, etcétera, etcétera? Entonces esto es un invento fuera de la realidad, hecho en el escritorio para optimizar la planta docente y no cumplir con el artículo 117, que habla sobre la jornada laboral de los docentes. Es para optimizar la planta docente, lo único que les interesa es ahorrarse el dinero en detrimento de la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, ustedes dicen en las calles, no le des con palo, no le des con piedra, dale con el pueblo. Que ese no se quiebra, así es, el pueblo no se quiebra. Y por lo tanto, pues nosotros hemos convocado a movilizaciones, lo estamos haciendo ya desde antes de la semana anterior. Hubo la movilización junto al Frente Popular, hicimos un plantón en la fiscalía en donde entregamos una carta a la fiscal Diana Salazar para que se le involucre al presidente de la República en estos actos de corrupción, por lo que dice el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, que tanto delegado como delegante tienen las mismas responsabilidades, y ahora nos aprestamos a participar
activamente en la marcha del 8 de marzo. El 70% del magisterio somos mujeres y más del 52% de los estudiantes son mujeres. Por lo tanto, esta marcha vamos a participar exigiendo derechos, exigiendo educación de calidad, salud integral, reparación y justicia, y que se ejecute a cabalidad el convenio internacional 190, en donde se habla de combatir el acoso laboral, el acoso sexual en los trabajos. Entonces, esos son los motivos por los que vamos a salir las mujeres el día de mañana, 8 de marzo, contra un gobierno ¿Hasta dónde, el día de mañana, hasta patriarcal. dónde pretenden llegar? Bueno, el día de mañana nos concentraremos en la Universidad Central, en el caso de Quito, pero en las diferentes provincias también se van a realizar las movilizaciones. Este es una protesta a nivel internacional, y en el Ecuador no es la excepción. Vamos a ir hacia el centro de la capital, y en las diferentes provincias, de acuerdo a sus condiciones, se establecen el día y la hora. Y esta movilización se enmarca justamente en las jornadas de resistencia en contra de este gobierno, exigiendo la salida, en contra de la corrupción, de la narcopolítica y de sus medidas neoliberales, que vemos cómo está afectando directamente al pueblo ecuatoriano. Y de aquí nos preparamos para la marcha del 14 de marzo, convocada por la clase obrera, por las organizaciones sociales, por los sindicatos, y que hacemos un llamado a la amplia unidad para seguir exigiendo mejores condiciones de vida y en defensa de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora las marchas serán pacíficas, serán violentas. Todas las marchas son pacíficas. Quien violenta es el gobierno. Ellos nos violentan cuando no cumplen con la ley. Ellos nos violentan cuando dan, en este caso, un reglamento que es prácticamente es una contrarreforma hacia una ley orgánica de educación, cuando no nos cumplen, cuando no hay atención a las mujeres, cuando se reduce el presupuesto para la prevención de la violencia a las mujeres, para la prevención de los embarazos. Ese presupuesto se ha visto reducido. Cuando no se hace nada, cuando una niña es madre producto de una violación y no tiene la oportunidad de elegir un aborto legal en estos casos específicos. Entonces, ante eso, nosotros el día de mañana salimos de manera pacífica. El violento es el gobierno, y esperamos que no envíen los infiltrados para provocar desmanes y luego pues culpar al pueblo ecuatoriano. No se olviden de marchar contra los directivos del IES que están pretendiendo derrochar como $1 millón para mejorar su imagen. Mire, Jaime, esto es una muestra de la corrupción que existe en este gobierno. Aquí, Richard Gómez, amparado por el ministro de Trabajo, por el Ministerio de Trabajo, amparado por un superintendente de bancos, amparado por un juez que no tenía la competencia de emitir las medidas cautelares, asaltó la vocalía del IES. Y se sentó en esa silla, y lo primero que hizo es reducir en 100 millones el presupuesto para el IES, y 2.300 millones de dólares lo mandaron a la compra de bonos del Estado, y bajaron el perfil para los directivos. ¿Y por qué bajan el perfil? Para acomodar a una gente incapaz, seguidores de ellos que están con ellos, que son tan corruptos como aquellos que asaltaron la vocalía del IES. Eso es lo que están haciendo. Por eso esta marcha también es en defensa de nuestro IES. Bien. Abajo el reglamento, dicen ustedes, abajo el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque vulnera derechos.
Así es, como le dije anteriormente, vulnera los derechos de no solamente del magisterio, sino de los estudiantes, cuando no se hace absolutamente nada por la salud mental de nuestros niños. El departamento de ese tiene que cambiar su estructura, tiene que haber más profesionales en ese departamento y de eso no se habla nada. El plan de la erradicación de todo tipo de violencia le postergan un año más, es decir, 3 años de gobierno y este plan para erradicar todo tipo de violencia dentro de las instituciones educativas se posterga un año más. Eso ahí se demuestra prácticamente la falta de voluntad política de este gobierno hacia la educación. Hace cambios de forma, pero no de fondo. Aquí no es cuestión de retirar el examen remedial o retirar el examen de gracia. Aquí el que ha perdido el año es este gobierno cuando no establece políticas claras para cambiar este modelo pedagógico, un modelo pedagógico basado en el autoritarismo, es decir, un modelo vertical que ha venido desde hace tiempo. Es el O mismo sea, modelo tradicional, no ha habido cambios sustanciales y en el tema del magisterio, habiendo ganado en la Corte Constitucional la equiparación salarial, con este reglamento deja fuera a 30,000 docentes. El ingreso al magisterio es algo aberrante, Jaime, algo aberrante. Si uno concursa y ya concluye el periodo del concurso, las pruebas, los méritos, es obvio que me den mi nombramiento definitivo. Este gobierno no, este gobierno en el reglamento dice que le dan un nombramiento provisional y se inventa un requisito más y dice que tienen que aprobar un curso extra, aparte de los méritos que ya tienen los maestros y maestras. Esto es aberrante, esto es prácticamente lo que nosotros decimos la contrarreforma, porque a través del reglamento está violentando la ley y precarizando a los docentes. los docentes viven enfermos, estresados con esta carga laboral que tienen que cumplir tanto en clase como en casa. Bueno, en el reglamento se establece que pasemos 3 días en la semana, las 8 horas reloj en la institución educativa. ¿Qué significa que sí, que nos van a aumentar trabajo? ¿Por qué? Porque luego de la jornada laboral nos toca ir a la casa a seguir trabajando. En el colegio no hay herramienta telemática, no hay internet, no hay insumos, no hay para el material didáctico, no hay Ni para nada. investigar. El 86% de las instituciones educativas no tienen internet. El otro porcentaje solamente tiene para el área administrativa, no para la comunidad. Entonces, eso es grave, gravísimo, porque si aumenta el trabajo administrativo, nos aumenta un trabajo administrativo en detrimento de lo pedagógico, de lo investigativo, de las innovaciones que el maestro tiene que realizar mientras está haciendo estos informes. Obviamente no puede hacer lo otro. Entonces, realmente es un atentado en contra no solamente del docente, esto va en contra del estudiante. Mire, el 5 de octubre se celebra el Día Mundial del, del Docente, justamente por el convenio internacional, frente a que la Organización Internacional de Trabajo determina que no hay transformación educativa sin el docente. Y ese docente tiene que tener buenas condiciones laborales. Y eso es lo que nos están quitando a través de un reglamento que prácticamente hecho en el escritorio, que no se compadece con la realidad y con la necesidad del momento. Bueno, el señor presidente Lazo, en los últimos días, tal como hemos visto a través de los medios de comunicación, está recibiendo respaldos de diferentes presidentes, de expresidentes de la República defendiendo la democracia. Y yo le pregunto, bueno, sale el señor presidente Lazo destituido, enjuiciado por la Asamblea Nacional, ¿y quién resuelve los problemas del país? ¿El señor del mandil, acaso? ¿O el señor conspirador que preside la Asamblea Nacional? Bueno, hay que ver quiénes son los que le están apoyando a Guillermo Lazo, pero yo vuelvo a repetirle, Jaime, ¿acaso el ser presidente de la República le da patente de corso
para cometer actos de corrupción y que no pase nada, y que a nombre de la desestabilización, a nombre de la democracia, se le tenga que aupar. Eso no puede ser. Aquí hay pruebas contundentes y la Asamblea Nacional ha buscado justamente lo que está establecido en la ley. Por lo tanto, cumplir con lo que dice la Constitución no es democrático. Yo me pregunto, entonces, ¿a qué llamamos democracia? ¿A qué estamos llamando democracia? ¿A aupar la corrupción? ¿A normalizar estos actos de corrupción? ¿A dar ese mal ejemplo a las generaciones que están, los niños, las niñas, los adolescentes? Entonces, está establecido claramente, está investigado. Hay investigaciones serias, no son presuntas investigaciones, son investigaciones en donde hay los audios, en donde hay capturas de pantallas. Son una investigación del año 2020. Entonces, no podemos venir a decir que ahora el actuar bajo la ley, lo que dice la Constitución, artículo 129, numeral 2, es un acto antidemocrático. Entonces, ¿para qué está la Constitución si no la vamos a cumplir? Si cuando nos conviene decimos sí es democrático y cuando no nos conviene, es que están atentando contra la democracia. Entonces, aquí se trata de hacer respetar la ley, la Constitución, y en frente a esa incapacidad, más bien debería renunciar. ¿Quién le suceda? Será el que ha sido elegido como el vicepresidente y pues veremos qué pasa en el futuro, pero eso es lo que eligió el pueblo ecuatoriano, por eso es que debemos reflexionar nuestro voto de aquí a futuro. Bueno, cuando en este país, señora presidenta de la UNE, se inaugure la justicia, cuando en este país se inaugure la justicia, podremos los ecuatorianos vivir otra realidad, creo. Y esa justicia justamente se inaugura y el pueblo ecuatoriano tiene que hacerle inaugurar saliendo a las calles con el derecho a la resistencia que tiene. Solamente, yo siempre digo, la organización Unidad y Lucha es el camino para respetar y hacer respetar nuestros derechos, para conquistar y reconquistar derechos. Lo que pasó el 8 de marzo, hace más de 100 años, en donde por salir a reclamar sus derechos laborales fueron asesinadas, pero fue un reclamo justo que hasta hoy nos estamos beneficiando de una jornada laboral de 8 horas y antes de esta sobreexplotación laboral que había, que muchos morían inclusive en las fábricas porque no tenían tiempo de descanso. Entonces han sido conquistas que no se lo ha hecho de a buenas, o un presidente nos ha entregado, o un mandatario nos ha entregado como una dádiva. Todo ha sido producto de la lucha, de la acción, de salir a las calles, y ante eso el día de mañana, el 8 de marzo se inscribe justamente en esas jornadas de resistencia. Bien, un saludo anticipado por el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres a través de la presidenta de la UNE. Gracias por la entrevista, doña Isabel Vargas. Muchísimas gracias y seguiremos luchando por la emancipación de las mujeres. Gracias. Desde siempre y hasta siempre.